Hola, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. El día de hoy tenemos el gusto de estar aquí en Maratón 24 Horas 2021 Caminando con Freire, organizado por el Centro Cultural El Rule Comunidad de Saberes a través de su programa Levadura, Encuentro de Cultura Comunitaria. Para esta mesa toca el turno del programa Ordimbres, Feminismos Decoloniales y Saberes Nómadas, que de antemano agradecemos la invitación para sumarnos a este homenaje dedicado al maestro Paulo Freire. En esta ocasión, decidimos convocar los saberes, la palabra y las enseñanzas en la mesa que hemos titulado Pedagogías críticas para infancias y juventudes que habitan una ciudad monstruo. Para tal tema, tenemos unas invitadas que nutrirán con toda su experiencia este diálogo en el que se abordarán las diversas metodologías emancipadoras que combaten el lugar de silenciamiento y subordinación que se le ha dado a las infancias y juventudes. Pues bien, ellas son Claudia Aimé Rojas Castillo. Ella estudió etnología en la ENA, realizó estudios en la Facultad de Psicología de la UNAM, es docente del CEDAR Luis Espota Saavedra del IMBAL desde 1996 hasta la fecha. Su experiencia se desarrolla en el campo de la investigación en etnomusicología para el proyecto de monografía musical del estado de Quintana Roo. Durante distintos periodos de trabajo de campo en comunidades indígenas mayas, se acercó al estudio de las prácticas curativas tradicionales. Cursó estudios de diplomado en psicoterapia corporal, psicoenergética, así como el taller de psicomotricidad educativa a Couturier, conocimientos que ha combinado en la enseñanza en el área de ciencias sociales y humanidades, a nivel medio superior. Entre sus temas de interés está el acompañamiento en los procesos de desarrollo psicoemocional durante la adolescencia, para los cuales desarrolla metodologías basadas en la investigación acción participativa. También contamos con Mariana Moyers. Ella es creadora escénica, docente e investigadora teatral, fue becaria del programa FONCA Creadores Escénicos categoría A. Ha impartido diplomados sobre el cuerpo, mapeo afectivo y territorio para el CNA y Museo Numismático Nacional. Asimismo, ha participado en diversos ciclos del arte, como el proyecto Urdimbres, Feminismos Decoloniales y Saberes Nómadas, presentando su pieza de video documental Búnker de Supervivencia para Infancias en Resiliencia. También co-conduce el podcast de Profanaciones, y sus trabajos escritos se han publicado en revistas y sitios digitales como Aplaudir de Pie, Territorios de Diálogos del Colegio de Saberes y en su propio sitio obranegra.blog. Resultado de su beca FONCA, se desprenden los proyectos Rutas Eléctricas por la Doctores, un proyecto peatonal escénico que aborda la caminabilidad de la ciudad desde los saberes y afectos vecinales, y el unipersonal, un mapa de la colonia de Doctores o la respuesta a cómo caminar sin miedo, ambos de su autoría. Asimismo, dirige el proyecto Obra Negra, Teatralidades en Deconstrucción, dedicado a la investigación y producción escénica del material referente al estudio de la ciudad y desplazamiento forzado a través del mapeo afectivo. Es docente de primeras infancias con enfoque en homeschooling, desde donde investiga mejores modelos educativos para las niñas y niños. Es cofundadora de Territorios Subversivos, espacio de saberes y sentipensares. Recientemente participó en el 28 Festival Internacional de Teatro Universitario con la pieza de creación conjunta Contra cartografías narrativas, fragmentos para descolonizar nuestros imaginarios académicos y contar nuestras historias. Actualmente coordina el encuentro Prácticas Urbanas, miradas desde la sostenibilidad, habitabilidad y saberes espaciales, para el Centro Cultural España en México, programa Acerca y Territorios Subversivos. Igualmente, como moderadora de esta mesa, nos acompaña Norma Silva. Norma es pensadora, historiadora del arte y arqueóloga con estudios en filosofía, interesada en la caminata, los mapeos afectivos, levantamientos topográficos y en todas las estrategias técnicas que pueden ser desmontadas. Es maestra y doctora en saberes sobre subjetividad y violencia por el Colegio de Saberes. Jurado y asesora curatorial en festivales de performance, entre ellos los programas Entramajes y Reject. Revisiones al Festival de Video Performance. Haciendo dupla con Pancho López para el Exteresa Arte Actual. Docente para la Academia de San Carlos, CENART, Instituto Cultural Helénico. También es jurado y tutora FONCA.
En la actualidad forma parte de la Red Latinoamericana Feminista y es creadora, así como coordinadora del proyecto Urdimbres, Feminismos Decoloniales y Saberes Nómadas para el RULE Comunidad de Saberes de la Secretaría de Cultura. Es creadora y productora del programa de radio por Internet Profanaciones, cofundadora de Territorios Subversivos, Espacio de Saberes y Sentipensares, impulsora del espacio de narrativa colectiva Archipiélagos, Narrativas Nómades, docente para el CENAR del Nodo Peregrinajes, Desplazamientos y Nomadismos Contemporáneos en el Arte. Recientemente participó en el 28 Festival Internacional de Teatro Universitario con la pieza de creación conjunta Contra Cartografías Narrativas, Fragmentos para descolonizar nuestros imaginarios académicos y nuestras historias. Igualmente, actualmente co-coordina el encuentro Prácticas Urbanas miradas desde la sostenibilidad, habitabilidad y saberes espaciales para el Centro Cultural España en México, programa Acerca y Territorios Subversivos. Y finalmente también contamos con la presencia de Zaira Fernández, que nos dará una relatoría al final de este conversatorio. Zaira es doctoranda en estudios humanísticos de la línea de investigación de ética por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ITESUM. Maestra en estudios humanísticos por el ITESUM, maestra en educación básica en competencias por la Universidad del Valle de México, licenciada en filosofía y licenciada en letras por la Universidad de Monterrey. Les invitamos a quienes nos ven en Facebook Live a dejar sus preguntas y comentarios y sin más, pues adelante, el espacio es suyo. Muchas gracias, queridísima Arantxa Ramírez. Arantxa Ramírez me acompaña en el proyecto Urdimbres, Feminismos Coloniales, Feminismos. Y bueno, es no solo compañera, sino también, es que quiero decir esto antes, una pieza importante para que el proyecto Urdimbres camine. Entonces, Arantxa, en ocasiones uno no se menciona a sí mismo, pero entonces creo que es un acto de justicia mencionarte, ¿no? Entonces, gracias, porque Urdimbres, Feminismos Decoloniales y Saberes Nómadas no sería tampoco posible sin tu presencia. Muchas gracias, gracias también a quienes nos invitan, gracias desde luego a quienes ya dijeron, a nuestro compañero Fausto, también que está por parte de este encuentro Levadura, y desde luego al RULE, Comunidad de Saberes, que bueno, articula todo esto para que sea posible. Y bueno, muchísimas gracias, Claudia, muchísimas gracias, Mariana. Quiero mencionar que me emociona mucho estar con ustedes porque nos teje no solo la memoria, nos tejen los lugares compartidos, nos tejen el amor por los saberes, y en esto que pues se llama la docencia, ¿no? Y un poco, pues, de repente, durante este año, ver tantos y tantos encuentros tan maravillosos que se han hecho con y desde la memoria y caminando desde Freire, me parece así como extraordinario, ¿no? Porque Freire creo que nos da muchos elementos que nos vinculan de alguna manera con la forma en la que nos vamos nosotras colocando en esta manera de hacer y dar saber, ¿no? Entonces, me gustaría iniciar como con algunos elementos que creo que pues, nos atraviesan a todas, y desde luego invitarles a que ustedes también coloquen estos temas que consideren importantes. Para quienes nos siguen ahorita en las redes de Facebook, pues también siéntanse la libertad de poner sus comentarios, nos los harán llegar a sala, y bueno, pues aquí también los compartiremos. Una de las cuestiones con las que me gustaría arrancar en este sentido de que el espíritu de Freire está ahí con nosotros, es esta idea de cómo se idealiza la labor docente, y que a veces esta idealización de la labor docente es desrealizar y negar los esfuerzos continuos, las necesidades, pero que tiene todo el cuerpo docente, ¿no? Entonces, eso es un primer elemento que me gustaría hablar. Digo, podemos iniciar desde nuestras labores docentes, pero yo creo que es importante hablar en este primer momento de esta idealización que se coloca en la figura del docente, y que eso vaya acompañado pues con algo muy importante, ¿no? Que entre las muchas cosas que nos hereda este gran pensador, sabedor popular y educador popular como es Paulo Freire, también es su constante necesidad por impulsar la pedagogía del diálogo. Entonces, iniciemos este diálogo, pues hablando de esto, de lo que nos decía Freire, que enseñar exige también saber y escuchar. Entonces, escuchémonos, pero de este primer momento que hablen ustedes, esta figura de docente, y en este intercambio de saberes, ¿dónde están colocadas? Si te parece iniciar, querida Aimé.
Muchas gracias, Norma. Muchas gracias, Mariana. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias a Urdimbres, ¿no? Que justo es este marco para tejer este proceso de unir de todos estos saberes y estos aprendizajes que vamos generando a partir del escucharnos. Frente a esta, no solamente la ceguera de la que se habla, ¿no? En este mundo actual, sino también a la sordera que vamos sufriendo frente a esta pareciera competencia por dominar, ¿no? Con un saber único, pues todos los espacios, cuando sabemos de antemano que es imposible, ¿no? El pensar en el dominio único, en una vía unívoca, unilineal sobre los saberes y los conocimientos. Y esto que mencionas, ¿no? Sobre, entrando a lo que propones de empezar a hablar acerca de esta idea, pues, romantizada del docente, ¿no? Que se esconde bajo este discurso del amor a la camiseta, ¿no? Pensaría, si lo definimos, si lo hablamos en términos populares, coloquiales y que todo mundo sabemos, que el amor a la camiseta, en cualquiera de las chamas que podamos hablar, ¿no? Pero yo hablo pues desde mi experiencia, desde la docencia. Este amor a la camiseta, pues finalmente no solamente está romantizando al docente, sino también está romantizando el proceso mismo, ¿no? En donde pareciera que si el estar frente a un grupo, el enseñar, el cuidar los procesos, ¿no? El aprender de los procesos mismos, porque finalmente, más allá de que existan en efecto escuelas formadoras de docentes, ¿no? Como la Normal Superior, que claro que tiene su mérito, respeto y reconozco, pero que hay miles de docentes que nos formamos en el trayecto, que nos formamos en la marcha, y que esa marcha no es precisamente miel sobre hojuelas, ¿no? Sino que nos enfrentamos a a un escenario bien complejo, en donde no solamente está, por un lado, los saberes que tenemos o la metodología que utilizamos para transmitirle a los estudiantes, a las estudiantes, nuestros, no solamente saberes de otros, sino el cómo los hemos ido traduciendo también nosotras a través de nuestra lectura, a través de nuestra propia experiencia, sino que también están las instituciones educativas mismas, ¿no? Que te van generando un marco desde donde tienes que actuar y que tenemos que aprender, o por lo menos en mi experiencia, insisto, ha sido eso, aprender a surfear dentro de ese marco para poder no hacer lo que se me dé la gana, sino a partir también de referencias, por supuesto, ir probando aquello que considero sea lo necesario y lo pertinente para trabajar con los adolescentes. En este caso, yo trabajo con adolescentes en una institución de educación artística de nivel medio superior. Entonces, está la institución y luego también están pues la otra parte que constituye estos tres elementos de los que se habla en la educación actualmente, ¿no? El docente, los alumnos, claro, la escuela misma, la institución, pero también se hablaría de un elemento más, ya no son tres, sino cuatro, los padres de familia, los núcleos de donde vienen, de proceden nuestros propios, las comunidades, ¿no? Las que atendemos. Y bueno, si tratamos de tejer bajo una misma urdimbre todo esto, pues va a ser complicado. Por lo tanto, creo que de pronto habría que recurrir a distintas formas de tejer todo esto, ¿no? Desde sus complejidades. Porque, uno, ni los docentes estamos en un escenario sobre miel sobre hojuelas, ni las instituciones cuentan con todas los requerimientos, ¿no? La infraestructura que cubra las necesidades de un proceso, del proceso en el que están no nada más los planes de estudio, sino esos seres humanos a quienes estamos atendiendo. Y también, pues bueno, los propios núcleos familiares, ¿no? Y sociales de donde provienen nuestras comunidades. Si yo hablo de la primera, de los docentes, enfrentamos pues una situación laboral que por más amor a la camiseta que le tengamos, que le podamos tener
a nuestro trabajo, a nuestra vocación, pues finalmente está la parte de aprendemos a vivir de lo que hacemos, pero hay que prestar atención a algo. No siempre se puede vivir de aquello que es remunerado. Por lo tanto, los docentes se ven, no creo que sea ni la única ni la última, en la necesidad de recurrir a distintos trabajos, que por un lado eso puede nutrir nuestros saberes para poder dimensionar las problemáticas y poder situar a los alumnos en esas mismas problemáticas. Pero al mismo tiempo resulta entonces ya no todos miel sobre hojuelas, sino un ejercicio muy, muy cansado, muy agotador, ¿no? Comprometido, pero agotador. Y bueno, las instituciones en el segundo lugar que pues no van a generar como ni esas condiciones de manera inmediata, porque el sistema también las acota, ¿no? Por más, si acaso pudiera existir alguna dirección, digamos no ideal, pero sí pertinente para poder satisfacer como las demandas y las necesidades de una comunidad en una escuela, pues está pues la institución misma, ¿no? Entonces, que depende de un recurso federal y que no va a prestar atención a todas estas necesidades. Y bueno, las familias mismas, ¿no? Que tienen una serie de problemáticas que nos hemos ido, creo que, no es que no las supiéramos, pero estamos más, tal vez ha sido más visible en la actualidad con esta situación que hemos tenido que enfrentar con la pandemia y el tener que dar clases a distancia, pues que puede existir mucha actitud, ¿no? Si le pusiéramos así, nada más de la alumna o del alumno. Pero si su contexto no da, tiene una dificultad mayor, ¿no? Y ahí, por un lado, pues yo aplaudo a las estudiantes, a los jóvenes, ¿no? Que pese a eso están, pero hay una complejidad que no permite a muchos otros y que entonces genera un sesgo, ¿no? Que está ahí presente. Y, pues plantearía eso para poder escucharlas también a ustedes. Muchas gracias, Claudia. Muchos de esos elementos creo que articulan y es importante aquí mencionar que si bien tú estás trabajando en un modelo educativo, que ahorita vamos a hablar de eso, que es el CEDAT Luis Espota, también hay otros modelos educativos que por ahí se insertan. Entonces, esto que dices es muy interesante porque corresponde a escenarios que vamos a ver después cómo se van articulando con otros. Por favor, Mariana, también queremos escuchar tu opinión. Muchísimas gracias y pues de nuevo también gracias a Claudia Aimé, a ti Norma, desde luego a Urdimbres, Feminismos Decoloniales, Saberes Nómadas, que ha sido, pues que nos ha convocado de una forma muy atenta, muy amorosa hacia este proceso, ¿no? Hasta este diálogo. Y además que a mí me da muchísimo gusto estar conversando, pues siempre contigo Norma, pero hoy en especial con Claudia Aimé, porque Claudia, pues no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero Claudia fue mi profesora. Y la verdad es que dentro de todos las y los profesores por los que yo he pasado, puedo decir que Claudia hoy en día sigue siendo fuente de inspiración para llevar una labor docente crítica, ¿no? Que precisamente es algo que Freire siempre mantuvo por delante, ¿no? Ahora sí que el alumno, la alumna emancipados, ¿no? Con una capacidad crítica, con una capacidad de todavía poder imaginar futuros posibles, ¿no? Que es algo que la realidad todavía nos arrebata a cada segundo, ¿no? La imposibilidad de imaginar otros futuros y que es muy importante porque pienso que conmemorar a Freire no es una conmemoración nostálgica, ¿no? Sino más bien una necesidad política. Va desde ahí una necesidad política, porque en este tiempo en donde además se nos quiere robar también la esperanza, incluso que la palabra esperanza se ha utilizado como eslogan político, no más de una ocasión, devolverle el significado a la palabra esperanza, ese deseo de exigir justicia a cada paso y de revolucionar todas las dimensiones de la vida, es necesario precisamente desde la educación, desde el aprendizaje, ¿no? Y Paulo Freire justo nos recuerda que la esperanza no es esperar,
no es esperar, sino todo por el contrario, es acción, ¿no? Es una voluntad de construir caminos para la emancipación, precisamente, no hasta una necesidad ontológica, ¿no? Porque no hay revoluciones ni luchas eficaces sin esta esperanza que se basa en creer en la lucha organizada de los pueblos. Además, no es nada más una esperanza que viene de la buena voluntad y de la buena onda y de esta cultura de la meritocracia, donde si yo solita, yo me esfuerzo y así como cangrejo voy aplastando a los demás, lo voy a lograr. Por el contrario, ¿no? Esta emancipación tiene que ver mucho con la educación popular, con los que sí tiene, que puede tener fuertes componentes espontáneos, por supuesto, eso es maravilloso, que esta metodología no es una metodología rígida, sino que por el contrario, Freire nos invita a pensarnos parte de un conocimiento incompleto, de un saber inconcluso que se está construyendo en la educación como práctica, ¿no? No como esta tradicional escuela que va siempre un paso atrás de la generación de conocimiento, al contrario, que la academia sea un lugar donde nuevos conocimientos y nuevas preguntas se vayan generando. También es la pedagogía de la pregunta, ¿no? Que sí puedo decir que, por ejemplo, hablando muy de mi experiencia ya hace varios años, cuando la diferencia de cursar la secundaria, que yo fui una secundaria normal, privada, además católica, o sea, otra cosa, y después entrar al CEDART, la verdad es que sí vino acompañada de esta entrada al CEDART, independientemente del modelo educativo que propone CEDART, sí con las y los maestros que están ahí, que te invitan a reflexionar, a pensar, a preguntarte. Es muy importante porque además es preguntarnos, algo que me gustaba mucho del CEDART, es preguntarnos muy desde el contexto desde el que estamos. Freire también mencionaba esto, ¿no? La cabeza piensa desde los pies en los que se para, ¿no? Desde los territorios que caminamos. Y eso es muy importante, ¿no? Porque también en este afán globalizador, ¿no? que está en boga desde hace ya muchos años, se hace menos, ¿no? El conocimiento territorial que se va generando, ¿no? Freire incluso apoyó muchísimo todas las luchas emancipadoras desde la Vía Yala, incluso de África, de Asia, ¿no? Y desde ahí siguió construyendo desde su pedagogía un panorama que intentaba romper con lo hegemónico, ¿no? De este panorama completo, ¿no? De romper con esta completud que de pronto el saber nos quiere decir que esto es lo completo y esto es lo que tú tienes que aprender y no. Más bien generar conocimiento. Además de que yo trabajo con infancias tempranas, es decir, niñas y niños a partir de los 3 a los 8 años más o menos. Es una etapa de la vida donde creo que las infancias necesitan enamorarse del aprender, del explorar, del descubrir, más allá de que también ahora está muy de moda de que les damos clases de francés, inglés, italiano, chino y entonces saturar desde niños a los niños de conocimiento, que ya no es generar conocimiento, sino es aprender, y eso no va por ahí. Justamente toda la pedagogía de Freire, incluso el Montessori, que yo trabajo mucho con eso, y con el homeschooling, que retoma muchas cosas de otra pedagogía que se llama Waldorf, y esta Montessori, es enseñar a los niños a disfrutar el aprendizaje, a las niñas y los niños a disfrutar el aprendizaje. Creo que es algo que nunca termina, ¿no? Sobre todo a mí me pasó con maestras como Claudia, como Norma, como otros maestros que también podría mencionar aquí, es encontrar el amor por aprender y cuando uno se vuelve docente, seguir investigando también, ¿no? Por eso también somos investigadoras, porque no nada más es transmitir algo, sino también abrirnos a que mientras enseñamos, mucho del aprendizaje es de este lado, ¿no? Es una quien aprende mucho de sus alumnos y alumnas. Me encanta esto último que dices, Mariana, porque pienso somos preguntadoras permanentes, ¿no? Y mientras les escucho también pienso mucho en un textito que me lo regalaron recién, inicié mis andares por la docencia. Y es un texto que se llama Cartas a quien pretende enseñar, ¿no? De Freire. Y recuerdo que cuando lo leí fue así como uno espera, ¿no? Que te digan, no, la labor docente y acá, y de repente arranca como diciendo, bueno, es que mucha gente llegamos porque
para muchos es la última opción, ¿no? O después de una serie de desencuentros, o después de una serie de negaciones, o víctimas del desempleo, se te pone un escenario que no son los modelos educativos de otros países, es la realidad latinoamericana, no es la realidad de nuestros territorios. Y donde te dice, muchos llegan por desencanto y en el camino del desencanto, por la precarización, se enamoran de esto, ¿no? Y obviamente que este amor que nace por el enseñar, en ocasiones también, como dice Claudia, se va erosionando por las dificultades que le ponen al cuerpo docente, no solo desde dónde se da la clase, en qué condiciones se da, con qué recursos se les permiten, cuáles son los términos de sus honorarios que les permitan ser verdaderamente docentes de tiempo completo y no esto que acaban de decir ambas, que tienen que agarrar multichambas para poder sostener, ¿no? Entonces, estas realidades yo creo que también se une a una pregunta mucho más grande, ¿no? Que es, ¿qué es para ustedes la escuela, ¿no? ¿Cuáles son los roles que se juegan en la misma, ¿no? Y qué ha sido para ustedes trabajar en modelos que no son los estandarizados, como es el CEDART, todo el modelo de CEDART, que es muy enriquecedor y que el cual me encantaría que nos platiques, Claudia, y para Mariana, pues todo este trabajo independiente en contacto directo con las infancias, ¿no? Y un poco nada más para cerrar este comentario, pensaba en esto que, esa es la pregunta. Y pensaba en esto que tú decías, Mariana, que enseñar sin diálogo, y el mismo Freire lo propone, es educar para la opresión, ¿no? Es de alguna manera llevar la inteligencia creadora a una sola repetición de ideas y acciones preconcebidas, donde esta educación él mismo lo pone, ¿no? Puede ser cómplice de la desigualdad, la deshumanización y del sufrimiento mismo, ¿no? Y es cómplice cuando coloca todo el conocimiento en una dualidad donde es el que sabe, el supuesto sabedor, y entonces el que recibe ese saber, como si el que recibe ese saber estuviera ese vacío de antemano, ¿no? Entonces creo que por eso hablar de alumno como el que carece de luz es tan fuerte, y en este sentido, pues esta dualidad entre los que saben y no saben, pues pone una pregunta bien grande por la educación, ¿no? Que no se vuelva a solo llenar de conocimiento lo que se supone vacío, ¿no? Sino que revisen estos modelos de aprender por la memoria, aunque no se comprenda, ¿no? Y aceptar con ello la autoridad de someterse y renunciar a la propia creatividad y con ello la visión y transformación del mundo, ¿no? Entonces, si para Freire el diálogo es un común, que en ese acto del habla y la acción se va creando un saber mutuo que nos da los enseñantes y nos da el creador, cada creador, como cada persona que en sí misma es un creador, unida a la pregunta inicial de qué es para qué, para ustedes la escuela, qué roles se juntan en la misma, cómo trabajan en estos modelos educativos, me gustaría también agregar cuál es el valor de la experiencia en todo esto, ¿no? Y no solo en cualquier momento, ¿no? Sino ahorita en este contexto que acaba de mencionar también Claudia, me parece muy importante en el escenario de la pandemia, ¿no? Cómo crear amor por el saber, pues desde este lugar de la pantalla, ¿no? Por favor, Claudia. Bien, gracias, Norma. Híjole, son varias cosas, ¿no? Que me vienen así y me llenan de emoción de pensar desde las preguntas que haces y lo que escucho, ¿no? Que realiza, que trabaja Mariana. Ahorita mm, ¿qué es la escuela, no? Pues bien, la escuela bien podría referirse, los CEDAR son los centros de educación artística que tiene el Instituto Nacional de Bellas Artes. Es una iniciativa que inició hace 45 años, están cumpliendo este mes, ¿no? En 1976, y estaba planteado este proyecto a nivel nacional para que en cada uno de los estados hubiese una escuela en donde de educación pública, en donde se diera un poco como el inicio, el propedéutico, sin que lo reconociera la propia institución como un propedéutico en áreas artísticas. Solamente se logró por cuestiones administrativas y seguramente de dineros, que se hicieran 12 de estas escuelas en todo el país. Ha sido un modelo que ha guiado incluso la creación de estas áreas, ¿no? En otras escuelas, tanto públicas como de educación privada. Me parece que en el caso específico de CEDAR,
la escuela, más allá de que pueda tener significado el propio espacio físico, ¿no? Que está cuestionado con la educación a distancia, ¿no? Cuando nos decimos, cuando hemos pensado la escuela fuera de sus instalaciones, y entonces nos ha enviado a repensar quiénes hacemos la escuela, qué es lo que hace la escuela, qué es la escuela, ¿no? Y nos damos cuenta que la escuela está constituida pues por la energía de los que estamos y habitamos y transitamos esos pasillos, esos salones, de lo que dejamos en cada uno de esos trabajos y de esos textos que se leen y se reinterpretan constantemente. La escuela también es aquello que pretende reducir de pronto la institución, ¿no? A lo que podría Freire llamar la educación bancaria, ¿no? Es decir, también existe esa parte, por supuesto, en la escuela, ¿no? En donde el proceso de desarrollo, el proceso de crecimiento, el proceso de ser de los jóvenes y de los maestros y maestros que estamos ahí, pues, ¿no? No es lo prioritario. Lo prioritario es que llenes tus listas de Excel para que puedas enviar calificaciones a los padres y que los padres van a estar como satisfechos porque ya hay un número que les dice, ay, mi hijo acreditó y no hay problema, va avanzando. Sí, pero va avanzando ¿hacia qué? La escuela, ¿no? En ese sentido, la escuela no les va a decir hacia dónde va avanzando. La escuela les va a decir, ahí está tu número y puedes tener fe en que y esperanza en que tu hijo o hija pues termine la preparatoria y entre al nivel universitario y pueda seguirte proyectando, ¿no? De paso, a través de él para poder satisfacer tal vez expectativas propias. Pero la escuela no va a dar tiempo para cuidar estos procesos tan complejos y tan delicados en el desarrollo de los estudiantes, ¿no? De las estudiantes. La escuela es también el sentido de vida de los seres humanos que decidimos por vocación, algunos caídos por la precariedad laboral, pero otros no claramente decididos en que eso es lo que querían para sus vidas. También es ese proyecto que de pronto, de una manera más que de una manera que no proviene de la propia institución, se va tejiendo. Es decir, de pronto nos encontramos en el pasillo a una profesora, a un profesor que están queriendo hacer un algo y los escuchas y hay un eco. Y ese eco te sostiene, te agarra, te mantiene por más tiempo como en la escucha de tu propio sentido. Y ahí es cuando se empiezan a amarrar proyectos. A mí me sorprende muchísimo del CEDAR. Reconozco que a veces funciona pese a la propia institución educativa. Es decir, funciona porque los docentes, fuera de esto que mencionaba en un principio del romanticismo, ¿no? De la romantización de ese discurso, porque los docentes decimos, nos emocionamos y decimos, sí, ahí podríamos hacer, y lo he visto con mis compañeras, con mis compañeros, ¿no? He visto cómo hemos ido tejiendo poco a poco y en relación a eso, pues ahí se ha dado la experiencia. Ahí es donde hemos empezado a tejer. Hemos tejido pese a la propia institución. Hemos tejido contra la institución. A veces nos hemos llevado también jalones de oreja y hemos tejido en el aprendizaje del ser docente, ¿no? Pues que nadie nos enseñó. Cuando yo hablo, quienes están hablando a través de mí son todos los alumnos, las alumnas que me enseñaron a ser docente, ¿sí? No me hubiese hecho docente, sino es a partir también de reconocer el que cada uno de el que mis alumnas, mis alumnos me han permitido ir identificando el camino. No hay libro, no hay libro. Sí está la teoría y está la pedagogía y lo reconozco, lo valoro, padrísimo. Qué bueno que se teoriza sobre eso, pero la praxis, la parte práctica, en donde te estás ahí partiendo el lomo y las emociones,
está en el aula, generando esas experiencias que hay días que revientas de euforia y de emoción, ¿no? Y sabes, y los alumnos, las alumnas experimentan desde ahí y dicen, sí, claro, no sé qué es lo que me está enseñando, pero lo que ella está diciendo me está juntando, porque me está escuchando, porque me hace sentido. Hay otros días que es más complejo, por supuesto, sobre todo cuando vienen las evaluaciones y tanto estudiantes como profesoras estamos en el... Hay que ponerles un número. ¿Cómo pones un número? Claro, de acuerdo a la meritocracia, a lo mejor les tienes que calificar, de acuerdo a las competencias, de acuerdo, pero es muy difícil, ¿no? Porque al ser, no puedes evaluar el proceso de vida y el proceso de experiencia de un ser humano. Habrá quienes digan que sí. A mí me parece algo muy complejo y en ese sentido, pues bueno, la experiencia es lo que te va guiando, ¿no? Eso es lo que creo. Muchas gracias, Claudia. Por favor, Mariana. Sí, me dejas pensando mucho, Claudia. La verdad es que estoy completamente de acuerdo con todo lo que dices respecto a cómo la institución muchas veces, en lugar de ayudar, se toman demasiado en serio, incluso esto del anticapitalismo, y luego ni nos pagan. O sea, tardan mucho en pagarnos. De verdad, sí, ser maestra y maestro es luchar. Creo que sí, ser maestra y maestro, sobre todo dentro de la institución, es luchar. Por eso creo que también las escuelas son espacios de lucha. Históricamente siempre lo han sido, siempre las escuelas son lugares donde se han gestado desde ahí muchísimas luchas, y eso es muy importante porque la escuela no nada más es un panóptico, no, porque también vaya que lo es, no nada más es un medio para poder, como dicen, superarse, ¿no? Para muchas personas esta palabra superarse pues implica estudiar con la esperanza de tener un mejor ingreso, alcanzar mejores oportunidades laborales, ¿no? Aunque sabemos que la movilidad social en México pues es prácticamente nula, pero bueno, también representa una esperanza la escuela. Para muchas personas también es una guardería donde sí, o sea, una tiene que trabajar y puedes llevarte a la niña, al niño al trabajo y ahí está el niño o la niña en lo que una trabaja, ¿no? También es una guardería. También a veces es una policía de los buenos modos, ¿no? Estas escuelas que todavía insisten en militarizar a las infancias, ¿no? Con uniformes, con cierto peinado, cierto corte, si eres niña así, si eres niño así, etcétera, ¿no? Que reducen a las personas a números, ¿no? Tal cual, ¿no? Pero también es un encuentro de realidades, ¿no? Es un encuentro con otras realidades y en especial quisiera remarcar en este sentido la existencia la importancia de la existencia de las escuelas públicas, donde sí hay verdaderamente un encuentro de otras realidades, ¿no? Donde yo recuerdo justo venir de una secundaria privada a una escuela pública, al CEDART, donde me encontraba compañeritos que unos de ellos vivían impresionante en castillos así ricos, pues, y otras personas que vivían en condiciones muy diferentes, no muy diferentes incluso a la mía, ¿no? De clase media, muy importante, porque el encuentro de realidades nos ayuda a posicionarnos en nuestros territorios, ¿no? En ver a la ciudad, no como la vemos en las fotografías estas de Santa Fe, ¿no? Que es una cosa aquí, una cosa de un lado y otra realidad completa del otro lado, ¿no? Cosa que también pasa en la UNAM cuando vemos gente de con toda su diversidad, con toda la riqueza que tiene el país, porque además las universidades, sobre todo las públicas, tienen esta cuestión de atraer personas de otros estados de la República, lo cual lo hace muy, muy rico, es maravilloso. Pero también un lugar de encuentro entre las mismas docentes, donde ahí nos encontramos, y ahí cómo encontramos colegas, ¿no? De lucha, compañeras y compañeros de lucha. Eso también es maravilloso, porque así como también va el maestro que nada más toma lista y evalúa conforme a los resultados y no conforme al proceso, así también nos encontramos con otras maestras que decimos,
¿sabes qué? Estamos en el mismo barco y estamos en la misma lucha. Entonces, la escuela es todo eso, todo eso, todo eso, pero también me gustaría decir que hasta cierto punto el modelo de escuela que al menos conocemos tradicionalmente en México por el sistema que tenemos de la SEP, que es el que rige casi toda la educación básica, es, a ver cómo va a sonar lo que voy a decir, pero no es necesaria la escuela siempre. ¿Me explico? No es... sí, yo sé, es algo que a lo mejor no les diría a mis alumnos así, no es necesario, pero sí, no lo es siempre. Y yo lo veo, sobre todo con infancias tempranas. En realidad, la escuela viene a ser un espacio de encuentro con otras niñas, con otros niños, para darse cuenta de que no son los únicos, para que aprendan a convivir, para que aprendan a resolver conflictos, para que aprendan de alguna forma a ser funcionales en la sociedad. También eso es importante, es necesario. No puedes ir por la vida sin decir por favor y gracias. Así, yo sé que es tonto, ¿no? Eso también se aprende en la escuela, pero la casa, de alguna forma, sí es la primera escuela. Sí nos hace falta mucho derechos laborales que nos permitan estar más con nuestras niñas y niños. Eso es muy importante para que la educación realmente tenga un desarrollo, que haya las condiciones para que las madres y padres podamos percibir un sueldo mientras estamos a cargo de la educación de nuestras niñas y niños, porque verdaderamente que eso nos enriquece, les enriquece, y eso evita que pensemos que la escuela es lo que va a educar a los niños y nos los regresan ya perfectos, sin defectos, ¿no? Como que se entiende a veces la escuela como una cosa así muy extraña, y no va por ahí. En realidad en donde se aprende es en la casa, en la calle, en encontrar, hace falta mucho también una educación muy referida al territorio, ¿no? Tal cual, cómo cruzo una calle, dónde queda mi casa, cuántas cuadras quedan de la de mi abuelita, todo eso, ¿no? Como que la escuela no se reduzca a un espacio cerrado que me traslada a otro espacio cerrado. No es así. O sea, entre un espacio cerrado y otro está la vida, no adentro de esos espacios cerrados, ¿no? Y la escuela también nos debería alentar a salir de ella, ¿no? La escuela también nos debería alentar a alejarnos de la misma, a cuestionarla, a romper con ella. Es muy importante eso, ¿no? Que el primer paso, yo creo que para apropiarse de los conocimientos que sí obtuvimos en la escuela es romper con esa jerarquía, ¿no? Que tiene una escuela. Entonces, sí son importantes, pero no son los únicos modelos los que conocemos en la Ciudad de México. Hay muchos otros modelos emancipadores, modelos precisamente antibancarios, anticapitalistas, que hoy por hoy están sucediendo y que además hay que abrazarlos e incluirlos, sino, al menos como ejemplo para nuestros propios modelos pedagógicos. Mientras les escucho algo, a ambas recordaba algo que esta Maris Bustamante, tuve la oportunidad de un día estar platicando con ella, y me decía que el CEDART era una propuesta que incluso varios artistas estuvieron apoyando, entre ellos ella y creo que también Felipe Ehrenberg, ¿no? Que les parecía un modelo único porque aparte de que se lleva este modelo de preparatoria con toda la malla curricular que se debe cursar para los diversos niveles o carreras que después decidan, también es que tiene áreas humanísticas y artísticas, ¿no? Danza, teatro, música, pintura. Y esto, claro, que afecta a la formación. Y cuando digo afecta, pero positivamente, transforma la vida de quienes pasaron. Hay muchos de ahí son los actuales artistas que están llenando el campo tanto coreógrafos, bailarines, directoras teatrales, escenógrafas, artistas visuales, cantantes, o sea, es un semillero temprano de mucho de esto. Y claro que quien está en contacto con las artes no solo es un administrador y un obrero capacitado, ¿no? Se vuelve un sujeto crítico y pensante. Eso me encanta del modelo educativo del CEDAR, ¿no? Me llamaba mucho esto que dices, Mariana, porque pues sí, tal cual, no es necesario ese modelo de escuela estandarizada que nos han dado, ¿no? Como tal, y entonces aquí viene la propuesta por la transformación, ¿no? Recuerdo mucho que hace años, pero como el escándalo que se generó con la publicación que
vía Creative Commons, que es otro modelo muy interesante de circular los saberes a través del copyleft, salió un documental que se llamó La Educación Prohibida, ¿no? Escándalo de todo mundo, así de ¿cómo? Pero entonces me llamaba mucho la atención cómo a mis colegas o compañeros de ese momento les inquietaba mucho la idea del poder, porque en cierta manera es un poder que tiene la posibilidad de hacer desmontable, y que les inquietaba mucho el lugar del que aprende frente al que enseña, ¿no? O sea, el cuestionamiento del que está aprendiendo y que en teoría solo está para aprender, pero que nada le podría enseñar al que enseña, ¿no? Y ese que se da cuenta que después de todo no sabe tanto y que no está tanto al frente, lo acepta amorosamente y camina, ahí es donde creo que se puede hacer comunidad de saberes, ¿no? Claudia, en esto que nos dices me llamó mucho la atención porque es potente, ¿no? Nadie nos enseña a enseñar y lo complementaría con, pero todos sabemos aprender, ¿no? Nadie nos enseña a enseñar, pero todos sabemos aprender. Y en este sentido, pues cada grupo, como bien mencionas Claudia y Mariana, cada individuo, cada encuentro que uno tiene, pues es un encuentro con saberes diversos, ¿no? Que derrota toda planeación previa que podamos entregar en estos ideales que les encanta a la SEP para tratar de administrar algo que también es del orden de lo intangible, ¿no? Y estas preguntas que ustedes hacían me parecen muy potentes, ¿no? ¿Cómo le pones número a la experiencia? O sea, ¿qué indicador indica lo intangible y con ello los afectos que circulan en el aula, ¿no? En la acción misma, en el acontecimiento que es el aula, ¿no? Por lo tanto, mientras la escuchaba también pensaba en la importancia de la comunidad y lo que decías, Claudia, que la escuela también se hace con esa comunidad de comunes, ¿no? Que construye no solo el espacio de saber. Y aquí me gustaría entonces hacer una serie de preguntas y pues tomen la que ustedes crean que más les puede interesar para responder. Si pensamos desde este lugar de Freire, de la escuela como algo inacabado, que siempre está por hacerse y por pensarse, pues claro que toda esta planeación se derrumba, ¿no? Pero sobre todo me gustaría hacer este combo de preguntas y les reitero, tomen la que consideren que pues es como potente para esto. ¿Cuáles han sido sus estrategias para construir con estos comunes espacio de saber, pero también cómo enfrentan esta sistematización rígida de los modelos educativos, ¿no? Y ahora, frente a la educación en línea, cómo derrotar aún con eso los modelos estandarizados de producción, ¿no? Y acompañado a eso, entonces, la cereza del pastel. Como todo saber, hay una parte amarga y otra dulce. ¿Cómo imaginan o cómo han transformado sus prácticas de intercambio en el tiempo, ¿no? De este intercambio de saberes en el tiempo. ¿Y qué saberes les dejó también esta experiencia a distancia? Por favor, Claudia. Gracias, Norma. Ya, lo logré. Esta última pregunta que haces, ¿no? Me hace pensar en algo que tengo muy presente, que tras 25 años de experiencia dando clases en CEDAR, no soy la misma que inició en el 97 dando clases, ¿no? Es decir, inicié desde el nervio, pero el nervio siempre me acompaña y creo que pese a que le tengo temor, ¿no? Al sentirme nerviosa, también descubro que esa ha sido una estrategia también para prestarle atención a aquello que está sucediendo, a ser más perceptiva, ¿no? A eso, a observar lo que está ahí. Lo que he aprendido es a observar y lo que he observado creo que lo sigo sistematizando para poderlo utilizar en las estrategias que continúo armando para las nuevas generaciones con las que trabajo. No tengo ya no son solamente las herramientas que tenía para la generación a la que pertenece Mariana, ¿no? O a la que pertenecen otros, ¿no? Ahora amigas, amigos que a veces cuando los pienso, nunca dejo de pensarlos, eso me sucede con frecuencia, no puedo dejar de pensarlos
desde donde los conocí, que es en su adolescencia. Es decir, en ese momento en donde el espíritu, el cuerpo, todo está puesto ahí, ¿no? Y desde ahí, a veces les digo, si quieren tener un testimonio de ustedes, ¿no? Y recuperarse a sí mismos, acudan a mí, por favor, porque yo con todo gusto voy a darles aquello que me dejaron como regalo, que me dejaron como enseñanza, ¿no? Eso que de pronto ellos mismos dicen, no, ya no puedo, hasta aquí llegué, y que en algún momento en la clase, ¿no? En el diálogo, en el compartir con las demás, con los demás, les regresa la energía y se van. Y uno dice, no se te fue la energía, ahí está, solo tenemos estas pausas. Creo a veces, de verdad, con toda honestidad, me gustaría mucho que me hubieran conocido mis primeros alumnos, ¿no? En este momento, pero es que en ese momento tenían que ser mis maestros y ahora tal vez pueden ser mis colegas porque ya puedo discutir con ellos. Ya no es que yo tenga, ya no es que yo sea ahora la maestra, ¿no? Porque ha sido una lucha grande, tiene que ver con otras de las preguntas que haces, derribar esta verticalidad que también aprendimos, ¿no? Siendo alumnas en una institución. Aprendimos así, que el maestro, la maestra, y sobre todo la figura del maestro, porque la maestra siempre la colocaban como, ay, no, es que ella es la buena, es que es mamá, ¿no? Cuando me llegan a decir a mí los estudiantes como, ay, es que es mamá, Aime, les digo, no, por favor, no es que no pueda yo tener un profundo cariño por ustedes, pero también es importante como el reconocimiento, que de hecho Freire habla de eso, ¿no? Cuando habla acerca de las tías, ¿no? O de la miss, de la señorita, ¿no? De la seño que da la clase y que no, a ver, dale también un lugar, reconócela, no por esta cuestión de verticalidad, sino precisamente frente a la problemática del mundo en donde se es delegada, ¿no? Se es excluida. El que enseña es el maestro. Y entonces, desde ese modelo en donde aprendí, creo que la experiencia y el enfrentar la verticalidad de ese modelo, pues ha sido bien compleja porque pues ha requerido mucha energía y ha requerido derribar también como ese modelo, ¿no? De yo soy la que sabe y tú a mí no me vas a cuestionar. Cuando en el cuestionamiento está justo está asegurado mi aprendizaje. Si no hay cuestionamiento por parte de las alumnas, de los alumnos, no hay aprendizaje. Cuando me toca enfrentar alumnas, ¿no? Y hablo de alumnas por esta idea que tenemos de que son las bien portadas, las editas, las que van a hacer sus tareas con flores y no, cuando te enfrentas a alumnas que te llegan así, ¿no? De frente, que claro que me he sentido cuestionada con su fuerza y la energía con la que se posicionan. Y entonces, más allá en efecto, ponerme vertical, no rígida y de no, a ver, aquí hay una autoridad y esa autoridad soy yo y me respetas, me voy a poner a un lado. Me voy a poner a un lado porque creo que aquí voy a aprender de lo que está en este momento aconteciendo en este mundo joven que también quiere transformar, pese a las dificultades de transformar en este momento. No sé, me quedo, pienso como en esa parte. De ahí es donde voy también sacando como las estrategias, ¿no? Insisto, es como detenerse en el momento que te está llegando lo vertical. Creo que la estrategia es detenerse y escuchar. Y cuando escuchas, creo que llegamos a un cierto, no un cierto, llegamos a una experiencia de horizontalidad, en donde ya no tienes que decir qué hacia arriba, sino que puedes voltear hacia los lados. O aun cuando no voltearas hacia los lados, los estás escuchando a un mismo nivel. Para mí eso es como, así he ido logrando como sistematizar e insisto, pues además como bien mencionas, el aprendizaje es como constante, ¿no? No se acaba, no se acaba, recurriría a la idea esta del maestro o la maestra, pues ignorante, ¿no? Pero que más allá de ser cuestionada en sus saberes es que soy ignorante en la medida que necesito seguir aprendiendo, ¿no? Necesito seguir
escuchando lo que demandan estas generaciones y el desarrollo de cada alumna, de cada alumno, para poder decir, bueno, esto ya no sirve, realmente esto ya no funciona. Esto sí sirve porque, pues porque es lo que los mueve. Al final del día lo que queremos es que se muevan, es que se sientan vivas, que se sientan vivos. Lo otro que les va a solicitar, ¿no? La otra institución lo van a aprender en un libro si lo leen en 5 minutos. Pero estando atentos a sus procesos, resuelves otras cosas, como decía Mariana también hace un momento, ¿no? Se resuelven otras cosas, se constituyen otras. Muchas gracias, Claudia. Muy hermoso lo que nos dices. Y de hecho, hay un comentario en Facebook de Monse Diamantina que dice, qué bellas palabras. Creo que debería de buscar a mis maestros para que me recuerden quién soy. Yo creo no busco tanto a los míos porque la verdad sí era un terremoto, entonces, bueno, lo sigo siendo, pero bueno, más bien una disculpa pública a quienes me tuvieron en esos niveles educativos. Pero bueno, listo, por favor, te escuchamos, Mariana, y seguimos invitando a quienes nos escuchan en Facebook a que dejen sus comentarios. Como ven, no era retórica, si los traemos a sala y los compartimos. Por favor, Mariana. Muchas gracias, Norma. Sí, también ahí es que todas las palabras de Claudia me resuenan mucho tus palabras, Claudia, porque mira, aunque dices que has cambiado mucho y seguramente ha sido así, yo te escucho y me quedo embelesada como me quedaba en tus clases, honestamente. Que además Claudia me daba metodología en la investigación. Fue de verdad una materia que me dejó. Así la dejó. De verdad todavía se puede desvelar mucho. Ahorita ya no aguanto tanta desvelada, pero todavía. Y pues pensando en esto que decías, Norma, de cuáles son estructurales, más de producción de pronto que de educación, yo he optado precisamente en esta pandemia por la educación personalizada. Es decir, yo estaba en una escuela, estaba en un colegio y con la pandemia me salí del colegio y empecé a dar clases personalizadas en las casas de las niñas y niños. Y ha sido una estrategia reveladora. Yo creo que pocas personas, no sé si pocas, pero al menos yo puedo decir que soy de esas personas que creció mucho en la pandemia gracias a poder entrar a los hogares de las niñas y los niños, lo cual me pareció muy importante, porque realmente entrando a sus espacios y conociendo todo de sus espacios, sus dimensiones, los recursos con los que cuentan, la relación con su familia, si tienen mascotas o no, qué importante ha sido para las niñas y niños los que tienen mascota, cómo cambia, o sea, pero entrar en su espacio, porque generalmente son los niños y niñas quienes entran al espacio que una ya conoce, ¿no? La escuela que una ya lleva muchos años dando clases ahí y son ellos que entran así como corderitos, ¿no? Al matadero, se sienten así pobrecitos, pero no, entrar una a sus espacios ha constituido para mí como darle un giro a esta labor pedagógica, porque es también las ganas que tienen ellas y ellos de mostrarte su mundo, ¿no? Y entonces tú a través de su mundo poder entender, claro, ve cuántos libros tienen en casa, por supuesto que es el niño que quiere leer, y por el contrario, entras a su casa y un chorro de videojuegos, lo cual no está mal, o sea, sin juzgar, sino decir, ok, entonces a este niño le voy a tener que entrar por este lado y voy a tener que descargarme el maldito Fortnite, no sé qué, que juegan, y ver de qué se trata, porque también es eso, también no solamente educar, no solo es investigar pedagógicamente, ¿no? No es investigar lo que ya se ha sistematizado nada más, sino también investigar justo, ¿no? ¿Por qué yo lo que enseñaba hace 7 años que empecé ya no me está funcionando? Ok, porque a estos niños les vino ya el TikTok, o sea, y entonces, y ver, ¿no? Tienen mío canal de TikTok y qué sube, qué cosas. Es la educación personalizada, además de que ha sido mucho más redituable económicamente, también tengo que decirlo, que la educación en una escuela
también te obliga a ver a la persona, al niño mucho más como individuo, porque a veces en la escuela, o sea, no es mala onda, pero tienes 30 niños, tienes 30 y es imposible, o sea, a veces es imposible desentrañar la individualidad de cada niño, ¿no? Sobre todo los que son menos participativos, etcétera, y cuando entras a sus casas es diferente. Entonces yo creo que esta estrategia, yo al menos personalmente la voy a seguir retomando. Yo no sé si vuelva tan pronto a la educación formal, por decirlo así, porque me ha gustado mucho, porque he descubierto, sobre todo para las primeras infancias, que es importante también que desde su casa, desde su territorio, aprendan, ¿no? Ahora habría que resolver la cuestión de la convivencia con otras niñas y niños, que se ha perdido mucho y que la necesitan mucho, de los 0 a los 7 años, o sea, igual y para nosotras, bueno, 1 año, 2 años, pues un poquito lo resolvemos, pero para ellas y ellos, estos 2 años que han estado en pandemia sin convivir con otras niñas y niños son fundamentales, o sea, sí es mucho, mucho lo que se aprende en estos 2 años. Créanme que nunca van a olvidar los detalles de cómo vivieron esta educación pandémica, ¿no? Y creo que esto, entrar a sus casas, es importante. Y incluso yo invitaría a las madres, padres de familia que puedan, que tengan tiempo, ya si me van a decir, ay, esta maestra, ¿no? Encima de que tengo 500 cosas que hacer, pero que si tienen la oportunidad de encontrar a una persona que particularmente vaya a la casa, es otra cosa, ni siquiera tengo palabras todavía para expresar, porque es una experiencia que todavía estoy viviendo actualmente, y que seguramente sacaré más conclusiones más adelante, pero que cambia mucho y que permite mucho al docente encontrar modelos, pues sí, personalizados, que es lo ideal en muchas cuestiones, ¿no? A lo mejor no para la universidad, ¿no? Pero sí para la educación temprana. A mí me parece lo ideal. Muchas gracias, Mariana. También nos deja otro comentario Monse Diamantina, gracias por seguirnos, Monse, y dice, también hay que enseñar a nuestros alumnos que deben cuestionar. Están en un letargo, les cuesta ser críticos, les cuesta mucho incluso romper eso de no cuestionar a los padres y madres. Venimos bien adoctrinados y vaya que sí. Pues vamos como casi un poquito hacia el cierre y me gustaría hacerles una pregunta, un poco que vaya hilándose con, pues, no solo el tema con el que arrancamos, sino con el propio Freire, ¿no? Y sería, ¿qué enseña el que pretende enseñar? Por favor, Claudia. ¿Qué enseña el que pretende enseñar? Qué compleja pregunta, porque creo que en la base de la respuesta estaría que el que enseña pretende enseñar, en mi experiencia, flexibilidad, ¿no? Te pega menos duro la caída al ser flexible que si estás rígida, ¿no? ¿En qué sentido? El enfrentar la realidad en su complejidad con un pensamiento no solamente crítico, sino flexible a que las expectativas no pueden ser superiores a ti mismo, sino que hay que dimensionarlas y validar cada una de las capacidades que se tienen. Pues creo que se pretende enseñar sentidos, se pretende enseñar posibilidades. Creo mucho en esta idea de la pertinencia, ¿no? Recuerdo a un maestro, filósofo, que habla acerca de las utopías pertinentes para la creación de horizontes, ¿no? De posibilidad, de horizontes posibles. Creo que eso es lo que pretende
¿no? Lo que se pretende enseñar, como esta pertinencia en las utopías y que esa pertinencia pues se trabaja, ¿no? Es, voy a decir algo, el conocer el esfuerzo, pero conocer el esfuerzo no desde esta lógica ramplona, del coaching empresarial, ¿no? Ups, ¿no? Lo dije así sino conocer el esfuerzo es identificar como el dolor, por ejemplo, lo que cuesta llegar a la escuela, lo que cuesta entender lo que te están tratando de explicar, ¿no? El que ese pequeño esfuerzo y que en este caso de la pandemia en particular lo estamos viendo, el trabajo que les ha costado a los jóvenes mantenerse frente a una pantalla durante tantas horas en su casa, bajo la vigila muchas veces de sus padres que antes nunca se interesaron. Y es que ahora no es que se interesen, pero lo que quieren ver es que el chamaco realmente esté en la clase, a ver si sí está prestando atención, pero sigue sin importarles el proceso por el que está atravesando, ¿no? Se pretende estudiar, se pretende enseñar eso, que el proceso es lo importante, que nadie puede apasionarse de ningún proceso de aprendizaje, nadie puede estar inmerso en un proceso de aprendizaje si no es a partir del proceso propio, de que se apasionen por su propio proceso y de que desde ahí se construya, ¿no? Creo que es eso, estar como, se pretende ser puente, hacer conexiones, ¿no? O sea, colocarse para eso. Me coloco al servicio de eso, ¿no? De ser un puente para la conexión con ellos, con ellas. Y pues sin mayor pretensión, más que esa, que se descubran vivos, latentes y con ganas de seguirse construyendo. Muchas gracias, Claudia. Por favor, Mariana. Claro, es una pregunta así muy freiriana, ¿no? ¿Qué pretende enseñar el que enseña? Pues creo que justo como diría Freire, como diría Freire, pues estos conceptos de enseñar y aprender van mucho de la mano, ¿no? Y no es lo mismo y se aprende en una relación dialéctica, además, con las alumnas, no solo con las alumnas, con la misma institución, con los territorios, con los padres de familia, además, o sea, son muchas personas las que están involucradas en esta relación, ¿no? Dialéctica, pero a mí me gustaría retomar algo que a mí me quedó muy claro, esta frase me dejó muy claro para mí, al menos metafóricamente, lo que es enseñar. Y es una frase, me voy de Brasil a Asia. Me voy con Yoshi Oida, que Yoshi Oida fue un actor y también sistematizador de la enseñanza teatral. Entonces él decía, yo puedo enseñarle a un alumno a apuntar su dedo a la luna, pero la distancia entre su dedo y la luna depende del alumno, ¿no? Creo que nosotros podemos inspirar, podemos enseñar, pero realmente quien completa esto siempre, siempre, siempre es la alumna, el alumno. Y creo que como docentes también buscamos retarlos, porque muchas veces entramos con un montón de inseguridades, un montón de flojeras, de muchas cosas, ¿no? Y retar al alumno, retarlo para que sepa que puede derrumbar cualquier barrera, no solo la de una tarea, sino que puede derrumbar cualquier cosa, enseñarles a cuestionar, a ser rebeldes entre sus mismas conformidades, que es el primer lugar en donde tenemos que ser rebeldes. Eso creo que es lo que intentamos enseñar, ¿no? A ser críticas, a ser rebeldes, sobre todo en este país, en este mundo, ¿no? Yo no sé si sea igual en países donde tienen otras cosas más básicas resueltas, pero aquí tenemos que enseñar a luchar con muchísima seguridad, con muchísimo amor y con muchísimo compromiso hacia nuestra ética, ¿no? También les estamos enseñando a formar su propia ética, no la nuestra, ¿no? Sino la propia, que la descubran. Creo que es eso.
Pues muchas gracias, Claudia Rojas, y también Mariana Moyers por sus saberes. El tiempo crono siempre es implacable y bueno, pues el tiempo ha llegado. Pero antes de eso, pues hay que recordar que entre utopías, horizontes, acciones y saberes, también es importante traer la voz de las otras, ¿no? Traer la voz de las otras es un lugar también para la memoria y para hacer comunidades de la palabra. Y para ello agradezco a Zaira Fernández por la relatoría que ahorita nos compartirá. Bienvenida, Zaira. Hola, gracias por el espacio y pues después de escucharlas, bueno, ¿qué podré decir yo? Bueno, para mi intervención quisiera comenzar con unas palabras de Paulo Freire. Él dice, hay que saber partir del nivel donde el educando está y los educandos están. Este es un nivel cultural, ideológico, político. Y por eso es que el educador tiene que ser sensible, el educador tiene que ser esteta, tiene que ser ético, tiene que respetar los límites de la persona. Yo no puedo entrar en ti e irrespetarte. Yo tengo que respetar tus sueños y respetar tus miedos, pero yo debo también tocar esos miedos. Estas palabras expresan uno de los puntos centrales de la pedagogía de Freire, el adentrarse, el estar involucrados, como lo comentaron Aimee y Mariana, es decir, entablar una relación entre educandos y educadores que va más allá de este sistema dominante sustentado en la distancia y la superioridad a manera de panóptico, por cierto, que lo mencionó Mariana, como lo diría también Foucault, en el que el control y la vigilancia son estrategias pedagógicas que establecen una relación jerárquica unidireccional del saber, solo de arriba a abajo, ¿no? ¿Cómo sería entonces una pedagogía que rompiera con esta pedagogía dominante tradicional? ¿Qué expectativas o condiciones tendría esa pedagogía? Además, ¿qué limitaciones puede tener? O sea, ¿qué direcciones debería seguir? En el contexto educativo en México, por ejemplo, ciertamente, históricamente varias subjetividades han sido suprimidas y anuladas, negadas también de su acceso a la educación y negados, peor aún, diría yo, de sus saberes. En este contexto vuelvo entonces a retomar a Freire, quien ofrece una posible propuesta que es la pedagogía del oprimido, el cual es el título de una de sus obras, ¿no? Esta propuesta es interesante porque plantea la idea de una pedagogía con el oprimido y no para el oprimido, lo cual va en línea con esta relación no jerárquica. Sin embargo, la cuestión de esta pedagogía con el oprimido de Freire es que depende entera o fundamentalmente de él, o sea, no de Freire, del oprimido. Se pregunta Freire, ¿quién mejor que los oprimidos se encontrará preparado para entender el significado terrible de una sociedad opresora? ¿Quién sentirá mejor que ellos los efectos de la opresión? ¿Quién más que ellos para ir comprendiendo la necesidad de la liberación? Y es que la propuesta de este pedagogo y filósofo y mucho más cosas, es una pedagogía de la liberación. La educación libera, crea, transforma, según él gustaba expresarlo. Es una libertad contra el dominio en distintos ámbitos, no solo educativos, sino también político, ético, económico, etc. Ese dominio que lucha se encuentra también en esos ámbitos, de manera que la lucha no siempre, no es que no siempre, no puede iniciar del opresor, sino desde el oprimido o con el oprimido, quien sin embargo tiene la huella de la opresión y por ello el potencial de convertirse él mismo en opresor, decía Freire. Bueno, cuando señalaba anteriormente esta dependencia hacia el oprimido, el que ha sido relegado al silencio y la subordinación, se ha de referir a la opresión misma, es decir, en palabras de Freire, el hacer la opresión y su causa el objetivo de reflexión de los oprimidos, de lo que resultará el compromiso necesario para su lucha para la liberación, en el cual esta pedagogía se hará y rehará. Con esto entiendo la necesidad de reflexionar sobre la opresión, sobre el dominio en sí y sus efectos. Incluso es muy cierto cuando Freire señala que ninguna pedagogía realmente liberadora puede mantenerse distante de los oprimidos. Pero tal vez, y lo dejo abierto la posibilidad de debate, e invito a quien guste a me contraargumente y me corrija, por favor, veo una limitación, o mejor dicho, la dificultad se encuentra en hacer la opresión el origen del compromiso, especialmente si decimos que solo el oprimido puede liberarse a sí mismo y al opresor.
y que además carga con la huella de la opresión. Esto porque parecería que todas las expectativas caen en aquellos oprimidos. Por ejemplo, si vemos a los estudiantes, a las infancias, en ellos recae toda las expectativas que a lo mejor son, vamos a decir, como decían, no cumplidas o fabricadas, creo que mencionaba Mariana algo al respecto, los dominados, anulados, etcétera, que cargan constantemente con la memoria, la huella de la opresión en sí, mientras que el opresor parece no tener posibilidad de dar cuenta de su misma posición y posibilidad de cambio. Aunque con esto no quiero dar excusa ni defender al dominante, al amo del esclavo, si seguimos esta idea hegeliana de la que se inspira Freire, sino dar cabida al otro, silenciado y olvidado, a que dé el llamado, que perturbe y que quebrante las bases del dominio del opresor, y que se enfrente al no me mates, como indicaba Levinas, por ejemplo. Entonces, no desde el otro, sino con el otro, no como primer paso en su posibilidad o potencialidad liberadora en la reflexión de su condición oprimida, más bien en constante llamado o sacudida que no viene de sí como oprimido o olvidado, sino como simplemente otro que es, y que de simple pues no tiene nada, ¿verdad? Ahora bien, si Freire propone una simultaneidad de ser educandos y educadores, como ustedes lo han dicho, entonces no podría ser solo de los oprimidos que avanzan entre las grietas o haciéndose camino a la fuerza con el impulso, el compromiso y la memoria de su opresión. El opresor también debe dar cuenta de su posición en esta dialéctica pedagógica del amo y el esclavo, no dejarse perturbar, como si fuera una cuestión de permisos, sino ser perturbado y quebrantado de sus bases porque siempre el otro lo está llamando. Así, en la educación, los estudiantes se acercan al docente, así como el docente se acerca a los estudiantes. Es dar cuenta que la labor docente no es solo de arriba hacia abajo, ni siquiera de abajo hacia arriba. Tampoco se trata de llegar a un punto medio de encuentro, y más bien, aunque algunos lo proponen como horizontalidad, en mi caso, yo preferiría hablar de una reticularidad en la que todos poseemos saberes, todos somos saberes, y la educación, la labor docente es más que la transmisión y acceso al conocimiento. Como ustedes decían, es la compartición de conocimientos, la compartición de saberes. Aimé decía la traducción del saber para compartirlo. Es donde todos enseñan así como todos aprenden. Partir no de niveles, sino de la relación misma sin niveles, con los contextos, historias, experiencias, decisiones, las posiciones, los territorios, etc. La visión bancaria de la educación que tanto criticaba Freire y que mencionó Aimé, si no me equivoco, es clave, claramente uno de los mayores obstáculos en la labor docente, pues está acostumbrado, mejor dicho, está normalizada esta donación del saber de quienes dicen yo sé, hacia los que se les dicen pues eres ignorante, no sabes o todavía no sabes. Y pues bien, la ignorancia es un estigma que separa, que jerarquiza y oprime. Por tanto, si de metodologías y estrategias pedagógicas requerimos desarrollar, no sé, perdón, se me traba la lengua, y aplicar, se necesita también eliminar este estigma mismo que sigue la línea divisoria entre oprimidos y opresores, estudiantes y docentes, como si se tratara de una brecha definida, clara y autoexplicativa. Y bueno, esto es todo por mi intervención. Texto y voz, pues Aira Fernández, antes de que se me olvide. Muchísimas gracias, estimada Zaira. Y pues esperamos que las palabras escuchadas el día de hoy hayan sido de ayuda, inspiración o acervo para todas aquellas personas que se involucran en el proceso educativo o afectivo de las infancias y juventudes. Les agradecemos enormemente, Claudia y Mariana, por sus saberes y el tejido de este diálogo, a Norma, coordinadora de Urdimbres, por su intervención y conocimientos, a Zaira Fernández, por supuesto, por la recuperación y relatoría de lo sucedido hoy, y a quienes nos vieron por Facebook Live, gracias por su escucha y comentarios. Finalmente, a El Rule Comunidad de Saberes, a través de Levadura Cultura Comunitaria, por la invitación a sumarnos a este homenaje para el maestro Paulo Freire.
Soy Arantxa Ramírez y a nombre del equipo Urdimbres, Feminismos Decoloniales y Saberes Nómadas, les agradecemos su atención y damos por cerrada esta mesa, pero les invitamos a continuar con las actividades que siguen. Muchísimas gracias.